Buenas chiquilines, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a continuar con Martha's Death. Recordar que se había muerto nuestra hermana Martha. Nosotros somos Julia y la sustituimos, suplantamos su identidad. Así que chicos, sin más, vamos a continuar vamos a ver cómo continúa esta historia. Continuar. Me hace gracia que es algo así tipo como cómic la pantalla de carga. Eso sí, la pantalla de carga desde mi punto de vista tarda demasiado. Es muy larga. Es pa' hoy. Vamos. Vale. Si esto sí me lo coge. Bread, butter, jam and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. For Julia, to take more and more photos, Dad. Yeah. Y ven Can allá. verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Chocolate, a privilege for few people in these times. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Firm bulwark, vale. even Digo, in the yo le skies. estaba dando ya la RT, 159 pero... aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Julia Kay. Distressed but supported by faith. Irene the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m. Departing from the property. El resto del periódico está en italiano, ¿eh? Lo único que han dejado en español es lo que importa. In food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. A esta gente le encanta. ¡Qué bonito! ¿Por qué demonios se mueve el columpio? ¿Me explicas?
Ahora es normal, ¿ves? Hay que hacerle la foto al pajarito. ¿No me deja? Ah, va. Vale, meter en el bolso, usar la cámara. Busca el elemento que quieres fotografiar y pulsa A para eso. Vale. ¡Ah! Vale. Va. La cogorza. Cogorza, hijos. Demasiado lejos. Madre, qué complicado para hacer una foto, hijos. ¿Tiene zoom? Esto es para oscurecer. Pero pone que es demasiado lejos. Hay que acercarse. Ahora sí me sale, ¿no? Demasiado lejos. Ah, yo haciendo la mongola y es que puedo caminar con la cámara. Maravilloso. Y está desenfocado. Vale. Perfecto. Ahora no nos equivoquemos. RT. Excellent. I've taken a Que soy picture. Now it's muy straight to the darkroom mongolita for yo. the seller to print it. Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. I liked watching nannies she cooked. I always picked up loads of techniques. Qué pequeñita la cocina, ¿no? Hay un sótano. Old photographs that father took of this house. Oh, sigue aquí el cuerpo. On the day of St. Alexis, the battle rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Our Lady of Carmel, a company of the Falchium Regiment, counterattacked yesterday, forcing the French to retreat to Piazza del Mercato. The situation is currently under control. ¿Y esto qué es? Florence, July 15th, 1944. General Erich K. As per our prior agreement, we are sending you military encrypted communication material. The device must remain hidden and secret. Hail. Feld Mascarello, Carl H.
Bueno, ya sabemos qué época es, ¿no? No sé, por fuera. Tío, ¿con cuál se corría, tía? Esta One of fotografía. Daddy's many photos. Who knows who these other people are? We are so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never Tal scarce. cual. Uy. Da un poco de malfario esa silla. Ay. ¿Qué coño? ¿No será que se han caído botellas de vino? Porque parece sangre más que vino. Esperemos que sea vino. Una cámara oscura de esas para arreglar fotos. Es que la silla aquí. Debes revelar las fotos en el cuarto. Vale. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This El is marido where de Nanny's Tata husband made my hizo dolls. mis muñecas. Parece. Con la silla ahí parece un de tortura. Puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy bought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. Mucho vino. El vino no les va a faltar, desde luego. When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. Y esto es una prensadora para hacer el vino. Para prensar las uvas. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Mummy's medicine. Will they do her any good? Eso mismo, te voy a decir, yo me que llevaba las tijeras, These could be si se of use puede. to me. Si viene a atacarte algo, se lo clavas en el ojo. This fabric is not new to me, yet I do not think I've ever seen it in the house. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Vete a saber, hija mía. Vete a saber. Coño, qué susto. Pensaba que es que iba a pasar algo. Daddy set up his Chungo. darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Bueno, por lo menos no tengo que hacer nada para arreglar la foto. O sí. F. Para revelar una foto, primero tendrás que utilizar la ampliadora. La ampliadora es un instrumento óptico que permite procesar el papel fotográfico. Puedes hacer de una foto la película. Después de hacer una foto,
La película debe ser revelada en varios pasos. Este aspecto se ha omitido para simplificar, pero en realidad los pasos son los siguientes. La película se enrolla primero en una bobina y se introduce en un pequeño depósito. A continuación, ese depósito se sumerge en el revelador, se lava y se sumerge en un baño de parada. A continuación, se lava de nuevo, se seca y por último se corta. Encontrarás tus rollos de película ya revelados y listos para imprimir. Elige la imagen que quieres imprimir en papel. La vista previa de la izquierda te ayudará a elegir. Por supuesto, verás tus imágenes en negativo. En este caso solo hay una. La ampliadora te permite personalizar aún más tus fotos. Puedes elegir en qué parte del papel se imprimirá la imagen. Puedes ajustar el enfoque y elegir el tiempo de impresión del papel fotográfico. Con el filtro rojo puedes proyectar y ver la imagen en el papel sin exponerla. Hostias. Bueno, ya sé cómo se abre el mapa. Vale, de todas las fotos si vemos que es lo que queremos que... También tienes, digamos, que te dice cuando está bien y mal. Carta mal enfocada. Ay, mal colocada. Dice. No, tampoco cuesta tanto espiarle el truco, ¿no? Al fin y al cabo. Para continuar, saca el papel del baño. Rodar cuando el temporizador esté en la zona verde. En la vida real, la inmersión en el revelador va seguida de un lavado, un baño de parada y un segundo lavado. Estos baños adicionales se han omitido para favorecer la simplicidad. Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Vale. There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. No, no tienes esta muchacha más fotos, ¿no? Curiosidad. No. Vale, pues nada. Nada de nada, 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 nada.
Vamos al interrogatorio. Y vamos a hacernos una selfie. Camera is set up with the self-timer. ¡Sonríete! Autoguardado. Lo mismo en la foto vemos algo espectral. No sé, digo yo. ¿No puedo coger la cámara? Pues no, parece que no me deja cogerla. Vale. Pues vamos a revelar la foto, ¿no? A ver qué se cuece. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. A kind of ghost. Una especie de That fantasma. Ya te lo está invisible breath then diciendo. returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the A dead. veces una But fantasmica, hija. nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. ¡Oh! Perfectísima, chaval. Antes no me ha salido tan bien, ¿eh? Digo, algo sale detrás. Ella mencionó incluso algo de fantasma, ya está. Bien, iba más lento ahí que ahora. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. El alma de la foto. Vale. Pues no ha salido nada. Ea, mi gozo en un pozo. I was obsessively thinking about Martha and what had happened. No dejaba de pensar obsesivamente en Marta y en lo que había pasado, pero de repente un pensamiento tomó el control de mi mente. El recuerdo de aquel día en el lago era como un sueño que, tras despertar, se hacía cada vez más difuso. ¿Es posible que mis recuerdos no fueran más que un producto de mi imaginación? ¿Fui yo quien hizo daño a mi hermana? Siempre le tuve envidia y ahora jugaba a ser ella. Era un pensamiento que me asfixiaba. Así que decidí ir directa al lago para recuperar los rollos de película. Estaba segura de que contenían una historia diferente, pero en el fondo esperaba que confirmaran mis recuerdos. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents ¿Qué are tal not si going quitas to el let me go to the lake vestido de anymore arriba? after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Vale. Y este vestido de aquí, si lo quitas el mismo día a las 11, te van saliendo las horas y eso, ¿eh?
Diario. July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha, and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake, and now it's too late. If they find out I've been fooling everyone, I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha, pretending to be deaf. I took the photo for Martha's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone, and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend, and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. Saca el mechero, guapa. ¿Dónde estoy? Sal por la ventana, mujer. Es que estoy desubicada, no sé dónde estoy. Vale, ahora me ubica. Vale, ya. Pero chica, que no me había dado cuenta antes. Que aquí tienes un pestillo muy rico que puedes quitar, no sé tú. Pero me falta luz. No hay velas tampoco. Necesito velas. I don't have the courage to use the phone. Not right now. Haz una foto a Marta. Encuentra la llave. Podría estar en el estudio de papá que está debajo de su dormitorio. Bueno, voy a intentar hacerla a oscuras, lo mismo si me deja. Que no creo. Y dale. Es la costumbre. It's dark and I can't turn on the lights. It's dangerous. I'll need a flash for the camera. I can look for it amongst Daddy's things in the room below his bedroom. Vale, todo tiene que es cogerlo de... Y dale. Que ya he descubierto el botoncito este y ya le voy a dar todo el rato el botoncito.
es aquí. Esto antes no lo hemos visto. Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Perfecto. En los Sims hay relojes como ese. Oh, por lo menos lo he tenido. Coño, qué susto. Digo, que he hecho mal. Yo no le hago la foto al muerto. Bueno, elemento marcado. No lo veo. Supongo que estará bien. Es oscuro. A ver, ¿a eso le llamas tú, Quillo, enfocado? No está enfocado. Ahora sí está enfocado. Pero... esto... Vale. Ahora... Pues mira, de casualidad, porque no me han dicho dónde estaba, así que... Ay, qué tétrico queda, Dios mío. Damn. It'd be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Sí, pero que yo no lo hacía. Vamos. Yo no quiero la foto de un muerto. Y de noche no tampoco es que sea muy buena idea que salgas, pero bueno, hija. Buena linterna, es eso. Se me olvidó ponerlo en silencio. Qué guay. Vale. Hay que ir al lago. Entonces... tenemos que coger por aquí. Por aquí.
también está bastante marcado, Pero chicos, por tiempo lo vamos a dejar aquí. No creo que tarde mucho en venirse las cosas más raras. Sobre todo ahora de noche y yendo hacia el lago. Así que sin más, chicos, lo dejamos por hoy por aquí. Os recuerdo que si os gustan mis vídeos, dadles a like, dejar vuestros comentarios, suscribíos y no olvidéis darles a apreciada campanita para que os avise de todos y cada uno de mis vídeos si es que a YouTube lo apetece. Así que sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.